Bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio que nos presenta un balance de masa con una reacción química. Dice que la corrosión del oxígeno en las tuberías de las calderas puede reducirse creando sulfito de sodio que elimina el oxígeno del agua. La reacción pues es entre el sulfito y el oxígeno dando sulfato, entonces disminuye el contenido de oxígeno y eso pues evita la corrosión. Nos piden que calcular cuántas libras de sulfito se requieren teóricamente para eliminar el oxígeno en esta cantidad de agua, 8.330.000 libras de agua que contienen 10 partes de oxígeno disuelto y que se mantenga un exceso de sulfito. Primero vamos a determinar a qué se refiere esa concentración de 10 partes por millón. Es una forma para expresar concentraciones bajas, soluciones muy diluidas, y puede expresarse de dos formas, como una relación masa-volumen. El sistema internacional sería algo como miligramos por litro o miligramos por kilogramo. Por eso pues es poco aconsejable realmente hacer uso de estas unidades por la unidad que tienen y tal vez confusión si son masa a volumen o si es masa a masa, ¿no? Si la solución es muy diluida y se trata de soluciones acuosas, pues un litro de agua tiene 1 kilogramo de agua, ¿no? Entonces las unidades serían pues diferentes. Pero cuando las concentraciones ya son elevadas, pues normalmente sí hay que hacer uso de ya. Entonces es necesario establecer, en lugar de usar el símbolo ppm, establecer si es esto y esto. Entonces daría pues una expresión. Pero bueno, sin embargo, lo que nos está expresando es una relación entre el numerador y el denominador de 10 a la 6. Entonces quiero mostrarles eso, miligramo de, bueno, en este caso sería oxígeno, solamente las unidades, y abajo kilogramo de agua, ¿no? Que sería pues una solución que tiene oxígeno y agua, ¿no? Bien, el prefijo mili que hay acá significa 10 a la menos 3. Y esto pues, es solamente un número, un prefijo que acompaña la unidad. Y el prefijo kilo es de 10 a la 6. 3, no 10 a la 6. 10 a la 3 gramos de agua. Por lo tanto, ejemplo, si bajamos esto al denominador, esto lo cambiamos en el vínculo, pasaría abajo positivo, entonces aquí quedaría un 1, y esto sería el 10 a la 3 que ya estaba y el 10 a la 3 que bajó. Gramos de agua y abajo gramos de oxígeno, aquí gramos de agua. La multiplicación de 10 a la 3 por 10 a la 3 nos da 1 sobre 10 a la 6 gramos de agua, gramos de oxígeno por cada gramo de agua. Entonces es eso simplemente, que la relación entre el numerador y el denominador es de 1 arriba y 10 a la 6 abajo. Entonces podemos incluso expresar ese 10 en libras de oxígeno y abajo serían simplemente 1 por 10 a la 6 libras de agua. Eso pues sigue guardando la misma proporción, aunque estemos en un sistema de unidades distintos. Solamente garantizar que libras y libras estén en el mismo expresión, libras de oxígeno y libras de agua, y aquí el 10 a la 6. Bien, entonces multiplicamos esto por la cantidad de agua que nos piden tratar, que sería 8.330.000. Un cero más libras de agua. Por lo tanto, al cancelar las unidades, estas libras de agua se van con estas libras de agua y el resultado nos dará en libras de oxígeno, ¿no? Es que no se cancelaron. Entonces esto sería 1.000.000, al dividir 6 sería 3 posiciones y multiplicar por 10 nos daría una posición más, o sea 83,3 libras de oxígeno. Esa es la cantidad de oxígeno que hay contenida en 8.330.000 libras de agua si se tiene una concentración de 10 partes por millón. Bien, ahora lo que vamos a encontrar es la cantidad de sulfito necesaria para esa reacción con 83,3 libras de oxígeno. Entonces necesitamos hacer uso de la estequiometría de la ecuación, simplemente verificar si está correctamente balanceada.
Tenemos sodio 2 y 2, 4, 4 a este lado, 2 azufre, oxígeno 6 más 2, 8 y aquí están 8. Tenemos que la ecuación está balanceada y nos dice que una mol de oxígeno necesita 2 moles de sulfito. Queremos pues trabajar de una vez con las masas, pues necesitamos la masa molar del sulfito de sodio y la masa molar de oxígeno. Serían 23 de cada sodio por 2 más 32 del azufre, más 6 por 3 del oxígeno. Y esto nos daría 2, sí, 26 gramos por cada mol. Y este sería 16 por 2 oxígenos, 32 gramos cada mol de oxígeno. Bien, entonces la ecuación nuevamente nos dice que en la reacción participan 2 moles de sulfito y 1 mol de oxígeno. Por lo tanto, aquí tendríamos 1 mol de oxígeno, que son 32 gramos, requiere 2 moles de sulfito. Y de esta forma calcularíamos la masa exacta de sulfito para reaccionar con esa cantidad de oxígeno. 600 libras. Esta operación y voy aquí a verificar masas molares que no hayan quedado calculadas, 106 y 32. Bien. Esta cantidad de oxígeno necesita 655,99875 libras de sodio. Y esta cantidad sería la cantidad exacta, la cantidad teórica o la cantidad estequiométrica. Y si se suministra esa cantidad, no va a sobrar nada de sulfito. Es justo lo necesario para las 83,3 libras de oxígeno. Pero nos dicen que debemos garantizar un exceso del 35%. Es decir, que sobre, ¿no? Es 35% de este valor. O sea que es básicamente tomar el valor teórico que acabamos de calcular y multiplicar por la fracción o por el porcentaje, pues dividir por 100. Nos da 229,59 libras de sulfito. Esto es lo que habría que suministrar. Voy a poner de más respecto pues a lo que acabamos de calcular teórico. O sea que en general hay que suministrar la suma de estos dos, que sería lo teórico más el exceso que acabamos de calcular. Lo teórico son 655,9875 libras y el exceso 229,596 libras. Y esto nos daría pues lo que hay que suministrar. 85,5835 libras. O otra forma pues de calcular lo mismo, hay que suministrar realmente como exceso se calcula con el teórico, sería simplemente multiplicar el teórico por 1 más la fracción del exceso. O sea, en este caso particular sería 655,9875 por 1 más 35 sobre 100, que es solamente multiplicar esto por 1,35. Y esto nos da 885,38. 3. De hecho, pues ahí tenemos un ahorro de decimales que antes
no tuvimos porque al calcular el exceso, aquí se hizo un redondeo, ¿no?, de decimales, y luego en la suma, pues esos decimales no tienen peso en la suma. Entonces, de cualquiera de las dos formas, tenemos finalmente la cantidad de sulfito que hay que suministrar para que se elimine esa cantidad de oxígeno en la cantidad de agua de 8.130.000 y con una concentración de 10 miligramos por litro o 10 libras por cada 1 millón de libras de agua, ¿no?, que sigue siendo pues la relación de 1 a 1 millón. Y eso pues es todo para este ejercicio.